Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Ecuador es el tercer país con más hambre en Sudamérica, un mecanismo express para combatir los deepfakes con inteligencia artificial en redes sociales y la falta de cámaras en el Louvre permitió la llegada de los ladrones, según su directora, información que vamos a compartir hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, una bendición realmente estar con ustedes. Un gusto tenerte, Alberto, como siempre. Y Aneises, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, contenta de hacer un nuevo programa aquí de la revista Radial y saludar en Buenos Aires a Daniel Olivera. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Victoria? Hola, equipo. Un gusto de estar con ustedes una vez más. Bueno, lo mismo decimos. Saludamos a Rodrigo Rincón en los controles y en la edición, Robert Brasil en la edición y en las redes sociales y Victoria Pereira quien les habla. Vamos a hablar entonces de que Ecuador es el tercer país con más hambre en Sudamérica, según un estudio. Esta información la vamos a tomar de la agencia EFE, que señala que Ecuador es el tercer país con más hambre entre las naciones de América del Sur, solo por detrás de Bolivia y Trinidad y Tobago, según datos del Índice Global del Hambre expuestos por la organización Ayuda en Acción. Con una puntuación de 10,9 sobre 100, que lo ubica en la categoría moderada, el país andino ocupa el puesto 10 de 12 dentro del conjunto de países de Sudamérica, incluidos en el informe, y el puesto 58 entre los 136 países analizados del mundo. Los vecinos de Ecuador, Perú y Colombia están mucho mejor ubicados con 7,2 y 6,1 puntos respectivamente. Uruguay y Chile lideran el ranking de los países con menor hambre en Sudamérica, con puntuaciones que están por debajo de las 5 unidades. Ayuda en Acción también señaló que Ecuador registra un 17,7% en el retraso en el crecimiento infantil, de acuerdo a datos de 2024, y un 1,3% de mortalidad infantil, según la última estadística disponible. Además, la subalimentación alcanza el 12,1%. Estos datos muestran que la desnutrición crónica sigue siendo un desafío importante en Ecuador, especialmente en niñas y niños, señaló la organización en un comunicado. Ayuda en Acción, que lleva más de 30 años combatiendo la pobreza y la desigualdad en las zonas rurales de Ecuador, también indicó que en el país 2 de cada 10 personas viven en situación de pobreza, lo que representa más de 4 millones de personas que viven con menos de $3 por día, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Las zonas rurales son las más afectadas, ya que en ellas 4 de cada 10 personas viven en la pobreza, con ingresos mucho menores a la canasta básica familiar, que actualmente tiene un costo de $819. Así que, Alberto, vamos a hablar entonces de que Ecuador es el tercer país con más hambre en Sudamérica. Esta información la tomamos de la organización Ayuda en Acción a través de este artículo de la agencia EFE. Bueno, mientras Ecuador sabemos que está por estos días lamentablemente en una situación bastante particular, ¿no?, respecto a la lucha con el narcotráfico, por lo menos son las principales noticias que nos llegan. También estas a veces pasan por el costado, ¿no? Y Ecuador, reitero, es el tercer país con más hambre en Sudamérica. Si fuera un niño pequeño diría que esto produce sustismo, asusta. Asusta que haya 4 millones de personas, nosotros que estamos en Uruguay y que no llegamos, tiene una población más grande que la de Uruguay, sí, en la pobreza. Y asusta este informe porque dice que 4 millones de personas viven con menos de $3 por día. Y hay que notar que el dólar es una moneda que se está devaluando a nivel internacional. Agrava más, nos asusta más. Cuando hablamos de pobreza, como bien dice el informe, tenemos que hablar también de un retraso en el crecimiento infantil, que en el caso de Ecuador, como bien dijeron ustedes, llega al 17,7%. Ahora, la pregunta que cualquier persona que está escuchando este informe tiene que hacerse es: ¿cómo un país con recursos de petróleo, como un país con una abundancia de pesca, como un país con un clima tan privilegiado que tiene una oferta tremenda de frutas, sí, o verduras, llega a esta condición? La pregunta es que sigue: ¿le tocó lo que se denomina la maldición de los recursos a Ecuador? Algunos analistas dicen que este problema en la economía de Ecuador se debe a su vulnerabilidad
con respecto a las fluctuaciones del mercado. ¿En qué sentido o en qué aspecto? Bueno, porque al ser un productor de petróleo depende del precio que se paga internacionalmente por el mismo. También se puede deber este problema a una falta de distribución equitativa. Lo cierto es que los ingresos del petróleo no se han traducido en un desarrollo de una economía estable. A eso le añadimos pesca ilegal. A veces las personas no se informan, pero el Pacífico, como el Atlántico, son invadidas, por usar una frase, a ver si nos entendemos, por hordas de barcos chinos que pescan a troche y moche, a veces sin control, y que es un tipo de pesca que realmente aniquila cualquier intento de una explotación nacional. Otra cosa que también se suma a esta balanza negativa, según también algunos analistas, es el factor de la migración desde Venezuela. Claro. Bueno, vamos al tema del petróleo. En el año 1967, Texaco Gulf comenzó con las perforaciones. Luego Chevron. Muchas empresas buscando petróleo, muchas empresas han dejado un velo de contaminación tremenda. Entonces estamos ante un paradigma, es decir, un modelo patrón aceptado. Yo estaba analizando, y ustedes se estarán preguntando, estimada audiencia, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, usted piense conmigo en el Congo, en el otro extremo del planeta. Un país con vasto territorio, un país con grandes recursos como son cobre, cobalto, oro y coltan, que es tan necesario para el aparatito que todos tenemos en el bolsillo, el celular. Bueno, el Congo vive también en una estabilidad económica tremenda, política. Eric Nichols, de la Universidad de Minnesota, hizo un estudio y hablando acerca del Congo, y es el mismo modus operandi que en Ecuador. La pregunta es: ¿quién maneja los países? ¿Los políticos o las grandes corporaciones? Porque de África a nuestra querida América Latina hay miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, el problema es el mismo. Conflictos étnicos en Congo, conflictos religiosos en Congo, conflictos políticos, el narcotráfico en América Latina, un caldo de cultivo que concibe pobreza y miseria. Así está el mundo, diría uno de los mejores periodistas uruguayos, pero un mundo decadente, miserable. Para un mundo así, en decadencia, para un mundo tan triste, hay una solución: Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, leemos: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de corrupción, libres de codicia, libres de hurto. El mundo está envuelto en pecado, egoísmo. Pero a pesar de eso hay otra forma de vivir en este mundo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En medio de este panorama sombrío, podemos vivir con optimismo si Cristo reina y vive en nuestros corazones. Continuamos adelante con la revista radial. Vamos a hablar de este mecanismo express para combatir los deepfakes con inteligencia artificial en redes sociales. Ya hablamos de esto un poco, pero en un ratito lo vamos a explicar qué son los deepfakes. Les contamos que a través de este artículo de Página 12, la diputada nacional argentina Gisela Marciota presentó un proyecto de ley que propone la creación de una acción de amparo especial destinada a proteger el derecho a la imagen frente al uso indebido de tecnologías de inteligencia artificial, particularmente en los casos de los llamados deepfakes o contenidos ultrafalsos. La iniciativa busca establecer un mecanismo judicial rápido y específico para que cualquier persona afectada pueda solicitar la eliminación inmediata de imágenes, videos, audios o contenidos digitales falsos que vulneran su dignidad, reputación o privacidad.
Según el texto, los jueces deberán resolver el pedido en un plazo máximo de 24 horas, incluso durante días inhábiles, y podrán ordenar el bloqueo, retiro o desindexación del contenido cuestionado hasta dictar sentencia definitiva. En caso de incumplimiento, se prevén multas diarias y la posibilidad de suspender temporalmente las operaciones de la plataforma responsable. El proyecto define como contenido ultrafalso aquel que imita o reproduce de forma realista la imagen o voz de una persona sin su consentimiento, y aclara que las medidas solo procederán cuando se afecten manifiestamente derechos personalísimos y no exista un interés público legítimo en su difusión. Marciota menciona entre los casos más graves la manipulación de imágenes en el marco de campañas electorales, la fake news o el denominado porno venganza. El proyecto no crea un nuevo derecho, sino que refuerza los ya consagrados en el Código Civil y Comercial, sostiene la autora, que además cita antecedentes recientes en Estados Unidos y Europa que avanzan en la misma dirección. De aprobarse la norma, establecería un procedimiento ágil y gratuito para frenar la difusión de contenidos digitales manipulados. Así que, Daniel, vamos a hablar de este proyecto de ley de la diputada argentina Gisela Marciota, que tiene que ver entonces con lo que ocurre. Ya lo hemos hablado en varias oportunidades. La hija del actor Robin Williams pidió por favor que no hicieran más estas imágenes con la locución de su papá. De alguna manera son deepfake, ¿no? Son imágenes con voces o con mensajes que en realidad no son de la persona en sí, y esto genera un montón de problemas. Acá lo mencionábamos, fake news en campañas electorales, porno venganza, entre otros. Así que vamos a hablar de este proyecto de ley que se intenta aprobar allí en Argentina. Sí, es verdad, y lo que está sucediendo, a ver, nos puede golpear a todos de una u otra manera. Hace tiempo que venimos tratando de temas así con la inteligencia artificial y sus alcances, y no dejamos de sorprendernos con todo lo que por medio de estos softwares se puede llegar a hacer. Pero lo que hasta ahora, es decir, trae mucho miedo, es que la IA no tiene control. Y creo que esta ley busca un poco tratar de controlar la IA de alguna manera, es decir, bueno, hasta dónde se puede y hasta dónde no, hasta dónde está bien y hasta dónde no, y si lo que se hizo mal, bueno, podemos revertirlo de una manera rápida. Al principio, lo que es inteligencia artificial no tenía inconveniente de decirte que algo no sabía, es decir, vos consultabas la IA y te decía, bueno, hasta acá yo sé y esto de este año para adelante o de este tema yo no hablo o no tengo conocimiento, pero ahora lo que busca la IA continuamente es mostrarse útil y no tiene problema de hacer adulaciones hacia la persona o decirte que tenés razón, inclusive. Lamentablemente muchas personas están consultando la IA para cuestiones psicológicas o de consejería personal y familiar. Creo que, es decir, estadísticamente hoy se estaba viendo que se está utilizando más para eso que para los trabajos en sí, y eso realmente se empieza a ser dañino. Una de las cosas que he tenido también posibilidad de hablar con distintos jóvenes, charlas, de que ellos son seducidos por imágenes que genera la IA. Hablar de una novia o de un novio virtual ya dejó de ser tan descabellado como antes. Antes vos decías, bueno, te está pasando algo. Hoy es como que ya se toma con algo más, como algo más normal. La IA no tiene control y es preciso tener leyes claras para que las personas puedan ser resguardadas de estos tipos de actos, aunque son ellas mismas muchas veces las que lo provocan. Pero, ¿qué pasaría si alguien baja una foto de cualquier red social tuya y la manipula con la IA? Claro que no quisiéramos que eso pase. Y si pasa, que se quite pronto de Internet. Y esto es lo que vendría a ser esta ley. Tratar de que, bueno, si pasa algo por el estilo, pueda ser quitado de una manera rápida y sin provocar tanto daño. Hace unos meses yo escuchaba a un especialista en finanzas que hacen inversiones hablar
de cómo tuvo que él salir a desmentir videos que se hicieron promoviendo inversiones de distintas aplicaciones. Estos actos son directamente una estafa. Se usaban, agarraban su imagen y la usaban para que otros creyeran en lo que se estaba diciendo por medio de la imagen de esta persona. Y él tuvo que salir a desmentir. Y algo que me pareció muy interesante fue lo que él dijo sobre esta situación. Dice: todo el que me conoce sabe que soy cauteloso y no le digo a las personas en dónde invertir o no, sino que trato de mostrar las mejores propuestas. Lo que es necesario entender es que nadie se hace millonario de la noche a la mañana sin trabajar porque hizo una inversión. Si yo pudiera hacer eso de entender qué es lo que va a suceder en el mercado, no estaría hablando con ustedes ahora. La realidad es que el tipo mostraba que, no era ni un gurú ni nadie que podía prever lo que sucediera. Nadie puede saber lo que va a pasar, salvo Dios. Es el único que sabe y tiene en nosotros la posibilidad de, cuando nosotros somos guiados por Dios, es decir, mostrarnos cómo tenemos que proceder. Pero todo lo demás están jugando y están viendo las posibilidades. Podés entender un poquito más el mercado, pero más de eso no lo podés hacer. Y esta persona lo dejaba en claro. Y esto me llevó a pensar que hoy más que nunca debemos no solo quedarnos con la imagen, sino que debemos corroborar si lo que se dice es correcto. Hay leyes que nos pueden ayudar en esto, que nos pueden llevar para que no tengamos tantos problemas, pero esto no significa que sea infalible. Debemos estar atentos. Este ejemplo lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 17, 10 y 11 nos dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea no se quedaron con la imagen o la importancia que podía reflejar el apóstol Pablo y su compañero de misión Silas. Ellos corroboraron lo que decían y de esa forma confirmaron lo que ellos estaban anunciando. Cuando Juan el Bautista quiso corroborar que Jesús era el Mesías prometido, envió a personas a preguntar. Jesús no le dice a los que fueron a preguntar: sí, yo soy, y ya con eso basta, sino que le dice: cuéntenle a Juan lo que están viendo y lo que está sucediendo. En Lucas 7, 20 al 22 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. La forma de conocer la verdad es simple. Busquemos a Dios, leamos su palabra, andemos en la verdad, tengamos fe en Él. Que sea simple no significa que sea fácil. Lo fácil sería aceptar sin dudar lo que dice la guía, pero caemos fácilmente en el error. Podemos resumir todo esto en el consejo que Pablo les dio a los colosenses, en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo,
y no según Cristo. En un mundo con imágenes corrompidas y distorsionadas, podemos andar seguros si miramos la cruz. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de la falta de cámaras en el Louvre que permitió la llegada de los ladrones. Según su directora, esta información la tomamos de The New York Times en español, que señala que en sus primeras declaraciones públicas, luego del escandaloso robo de joyas ocurrido en el Louvre de París, la directora del museo reconoció que gran parte de su sistema de seguridad era muy anticuado y que la única cámara exterior cercana al punto de entrada de los ladrones estaba orientada en sentido contrario a ellos. Como consecuencia, el sistema de seguridad del museo no los vio llegar, ni los captó desplegando una escalera eléctrica para trepar a un balcón del segundo piso. No detectamos la llegada de los ladrones con suficiente antelación, dijo la directora. Laurence Descartes, durante una tensa audiencia de 2 horas en la que los senadores franceses la interrogaron sobre los fallos del anticuado sistema de seguridad del museo. Reconozco plenamente que tenemos un punto débil en la protección del perímetro del Louvre, dijo, señalando que el museo carecía de cámaras exteriores de vigilancia. Cuando los ladrones irrumpieron en el edificio, el sistema de seguridad funcionó bien, insistió, con alarmas que sonaron para avisar a los miembros del personal de seguridad, quienes llamaron rápidamente a la policía. Pero dijo que el Louvre no estaba preparado para lo que las autoridades han definido como un tipo diferente de delito, a menudo realizado por bandas organizadas, en el que el objetivo es romper objetos preciosos para revender sus piedras y metales. El descarado atraco al museo más visitado del mundo ha dejado a Francia atónita y furiosa, y muchos exigen saber cómo 4 ladrones pudieron huir a plena luz del día con 8 preciosas joyas de la corona valorada en más de $100 millones. Bueno, bien, vamos a hablar de este robo espectacular. Era muy esperada la conferencia de la directora del museo, Laurence Descartes, respecto a qué pasó, qué falló. Bueno, ella dice que hubo seguridad, que después falló. Bueno, el sistema es bastante anticuado. Unas joyas que si se funden no tienen el mismo valor que las que tienen. No tienen, pero a los ladrones no les costó mucho tampoco. No. Un robo a pleno día, sí, en el museo más visitado del mundo, y 4 minutos previos que pasaron desapercibidos, que dieron a los ladrones justamente el tiempo de escapar, aunque en el apuro dejaron caer una corona y se olvidaron de un casco y unos guantes. No fueron perfectos, tampoco pudieron prender fuego al camión que querían hacer para borrar sus huellas. Parece que el tiempo es crítico en todo esto, no solo para los ladrones, sino también para la policía, y temen que los ladrones podrían reducir las joyas a su valor material fundiendo el oro y cortando los diamantes para hacerlos irreconocibles. Estiman que aún así podrían vender su botín en unos $13 millones, que es mucho menos del valor real, pero es dinero. Es dinero. Evidentemente la seguridad del lugar no estaba preparada. Ya se sabía. El Louvre cubre más de 20 hectáreas, es gigantesco. Para instalar las cámaras que faltan se necesita colocar 59 kilómetros de cable. Y todo esto está proyectado, pero llega tarde. En Mateo 24:43 dice el Señor Jesús: sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si la directora del Louvre hubiera sabido que esto pasaría, habría tomado precauciones, pero ahora ya es tarde. Hay decisiones que uno sabe que debe tomar y sin embargo las deja para después. Todos sabemos que nuestra vida un día llega a su final. Sabemos que un día el Señor nos va a pedir que rindamos cuentas. Tú sabes que tienes que tomar una decisión por Cristo, pero igual lo deja para mañana. Repito las palabras del Señor Jesús: sepan esto, que si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo piensan. El Señor advierte en Apocalipsis 3:3: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Llegaré el día en que todas las cosas que eran más importantes para ti que Cristo te serán quitados, y dirás: si yo solo hubiera hecho caso. Este texto no dice que el Señor sea ladrón, sino que su venida
puede ser para ti tan inesperado y tan inoportuno como un robo. Quedarás despojado de todas las seguridades falsas, los tesoros de toda una vida, hecho humo, y dirás, si yo solo hubiera. Para el creyente que ama al Señor, que vela, el Señor Jesús no viene como ladrón, sino como esposo que busca a su esposa para el día del casamiento. Aunque ella no sepa la hora de su llegada, lo espera con ansias, pues su venida será siempre bienvenida. Los franceses, aunque ya no tengan monarquía, lamentan la pérdida de las joyas de la corona, que para ellos son patrimonio nacional. Están indignados, furiosos, esperan recuperar sus joyas, no tanto por el valor material, sino por lo que representan, por su valor histórico, inmaterial. Tú tienes mucho más que perder que eso. Dice el Señor Jesús en Apocalipsis 3:11, «He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona». Quizás dices, ¿para qué quiero una corona? No soy materialista, sino modesto y humilde. Esa corona no es para que pierdas la modestia. Todo lo contrario, esa corona un día podrás poner a los pies del Señor para que puedas expresar tu amor, tu gratitud, tu adoración, justo cuando las palabras no alcanzan para expresar lo que sientas en tu corazón. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Les recordamos la conferencia del lunes 27 de Llamada de Medianoche. Ya está disponible en nuestro canal de YouTube, Llamada Web. Ustedes cliquean allí en la pestaña en vivo y pueden volver a ver nuestra conferencia. Estamos llegando al final del programa. Le quiero agradecer a Ian, a Alberto y a Daniel por los comentarios y las reflexiones en este programa y los mensajes que nos han llegado de parte de ustedes en los últimos días a través de YouTube. Saludamos a Máximo Baltasar, que dice que nos escucha siempre desde Guatemala, y también a Robert Leites, que señala que es de bendición escuchar el programa. Además, el saludo para Freddy de San Martín de los Andes, esa preciosa ciudad de Argentina, y también a Oscar de Uruguay. Como ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-99000540. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.